Septiembre, día 21 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Mateo, apóstol y evangelista. Quería persuadir el Salvador del mundo que había venido a él singularmente para salvar a los pecadores, y que no había en el mundo estado o condición alguna tan distante del camino de la salvación en que no se pudiese esperar tener parte en sus misericordias. Por eso se dignó escoger por uno de sus apóstoles a un hombre que parecía el más indigno de tan gran favor. Este fue San Mateo, Galileo de nación, judío de religión, pero de una profesión odiosa a toda la nación hebrea, porque era publicano, esto es, recaudador o administrador de los pechos y tributos que los romanos imponían a todas las provincias sujetas a su dominación. Nacía este odio o esta particular aversión de los judíos a los publicanos o administradores de estar persuadidos de que como israelitas y pueblo escogido de Dios estaban exentos de pagar tributo y contribución a las naciones extranjeras. Tenía Mateo otro nombre, por el cual era menos conocido, llamábase Leví, hijo de Alfeo, y con este nombre le apellidan comúnmente los otros evangelistas, por tener menos conexión con su odioso empleo de publicano o de recaudador. Pero él en su evangelio no anda con estos reparos, ni disimula su nombre ordinario ni de su ministerio, llamándose siempre Mateo, por el cual era únicamente conocido en toda la Judea como publicano. Los judíos tenían a los de este oficio por pecadores públicos y de profesión, por hombres sin religión y sin conciencia, que tiranizaban a todo el género humano. Este era el empleo de nuestro santo antes que el Hijo de Dios le llamase, mandándole que le siguiese. Era Cafarnaum la ciudad de mayor comercio que había en el país sobre la costa del mar Tiberíades, y por eso la escogió nuestro publicano para residir en ella. Tenía su oficina fuera de la ciudad, en un paraje inmediato al mar de Galilea, y como Jesucristo estuviese predicando en aquella provincia hacía más de un año, pasando en cierta ocasión muy cerca de la oficina de Mateo, se paró, miróle fijamente a la cara, y le dijo que lo dejase todo y le siguiese. En ninguna ocasión se mostró más poderosa la gracia del Salvador. Cualquiera otro que el Hijo de Dios hubiera tenido necesidad de muchas y muy fuertes razones para persuadir a un hombre codicioso de los bienes de la tierra y de tan poca religión, a que abandonase un empleo tan conforme a su amor propio y que tanto acomodaba a su interesada inclinación. Sin embargo, luego que Jesucristo le miró y luego que le dijo «Sígueme», le movió tan poderosamente el corazón que ni un solo momento deliberó, ni en dejarlo todo, ni en seguirle. En el mismo punto se levantó Mateo de su mesa y se declaró abiertamente por discípulo de Cristo, para hacer más pública su resolución y para que ninguno dudase del amor que profesaba, le convidó a un gran banquete en que no perdonó medio alguno para manifestarle su perfecta adhesión y su profundo reconocimiento. Era grande el número de los convidados, compuesto por la mayor parte de publicanos y de otra gente libre y desacreditada, que el Salvador gustaba de admitir junto a sí para tener ocasión de corregirlos y moverlos al dolor y a la penitencia. Esta benignidad del Señor y sobre todo la benevolencia particular con que trataba a Mateo desagradó mucho a los escribas y fariseos, que no haciendo diferencia entre el pecado y el pecador, aborrecían tanto a uno como al otro. Comenzaron a murmurar descubiertamente del Salvador porque comía con los pecadores, pero la respuesta que dio a estas inconsideradas quejas debía cerrarlas la boca para siempre. Díjoles que no tenían razón para censurarle, porque favorecía a los pecadores, pues su proceder en este particular se conformaba con el verdadero sentido de lo que Dios tenía dicho por el profeta Oseas, de que le agradaba más la caridad compasiva de las miserias del prójimo y el caritativo cuidado de librarle de ellas, que todos los sacrificios del mundo, que si la asistencia del médico no era necesaria a los sanos, sino a los enfermos, no debía parecer extraño que él socorriese particularmente a aquellos cuyas almas estaban en mayor peligro de perecer.
y en fin, que aunque había venido al mundo para salvar generalmente a todos los hombres, tanto pecadores como justos, su principal intención era trabajar en la conversión de los pecadores para reducirlos suavemente al cumplimiento de su obligación, inspirándoles el honor al vicio y el amor a la virtud. Cautivó a Mateo este discurso y la particular conversación que con él tuvo el Salvador. Le ganó tan del todo el corazón que se declaró por discípulo de Jesucristo, y sin querer siquiera volver a su telonio u oficina, fue desde entonces compañero inseparable de en todas sus sagradas excursiones de un maestro tan bueno y tan compasivo. Hizo grande ruido una conversión tan milagrosa como no esperada. Conocieron todos de la palabra de Dios que la palabra de Dios tenía una divina virtud, capaz por sí sola de mudar prontamente los corazones, y la misma perseverancia de Mateo se tuvo por uno de los mayores milagros de esta divina palabra. No se volvió a apartar del lado del Salvador este querido discípulo. Acompañóle a todas las ciudades, pueblos y lugares donde fue a anunciar el reino de los cielos, y estaba tan lejos de avergonzarse por haberlo abandonado todo, haciéndose pobre por su amor, que su mayor gusto era dejarse ver en aquel estado humilde, mortificado y abatido en la misma ciudad de Cafarnaum, donde pocos días antes había hecho tan diferente y tan brillante figura, como el ardiente amor y la apasionada adhesión que profesaba a su divino Maestro no le permitía separarse ni un instante de su lado. Ninguno de los discípulos del Hijo de Dios fue ni oyente más continuo de todos sus sermones, ni testigo más ocular de todas sus maravillas. Poco después que San Mateo se agregó al número de los discípulos que seguían a Jesucristo, se hizo la elección de los apóstoles, a cuya honra y dignidad le elevó la bondad del Salvador. San Marcos y San Lucas le nombran el séptimo entre ellos, pero San Mateo se cuenta a sí mismo el octavo después de Santo Tomé, y siempre se nombra a Mateo el publicano por humildad y por agradecimiento. Desde este tiempo hasta después de la resurrección del Señor, no hallamos en el Evangelio particularidad alguna que toque a la persona de este fiel apóstol. Acabada la grande obra de nuestra redención, quiso el Salvador del mundo quedarse en él otros 40 días en compañía de los apóstoles para instruirlos en todos los misterios de nuestra religión. Después de su gloriosa ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo, predicó San Mateo la fe con los demás apóstoles en Judea, donde se detuvo aún cerca de 3 años, y antes de salir a predicarla a otras naciones, le inspiró Dios y le rogaron los judíos convertidos que les dejase una historia, o como un compendio de todo lo que había visto y oído en las conversaciones, conferencias y viajes en compañía del Salvador. ¿Acaso también los mismos apóstoles se lo pedirían, juntando sus ruegos a las instancias de los otros fieles por considerarle el sujeto más hábil para el desempeño? Antes, pues, que los apóstoles saliesen de Jerusalén y se separasen para predicar en otras provincias, escribió San Mateo aquel divino libro, al cual puso por título Evangelio, que quiere decir buena nueva y alegre nueva. Con efecto, no es más que una explicación de la grande y dichosa nueva que los ángeles anunciaron a los pastores en el nacimiento del Salvador, ni contiene otra cosa que lo que el mismo Jesucristo llamó Evangelio, esto es, su doctrina pura y su predicación acompañada de sus milagros, de los que San Mateo había sido fiel testigo. Y para completar una historia regular de su vida, añadió el evangelista lo que había oído a la Santísima Virgen tocante a su nacimiento, con todo lo que después sucedió hasta su bautismo. Inspirado San Mateo del Espíritu Santo, dice San Agustín, fue su principal intento en este Evangelio referirnos la vida humana que Jesucristo hizo entre los hombres, así como San Juan parece que sólo tiró a manifestarnos la divinidad del Hijo de Dios. Por eso, el Evangelio de San Mateo parece el más propio para el común de los fieles, porque se redujo a historiar aquellas acciones y aquellas instrucciones en que Jesucristo, por decirlo así, templó en su infinita sabiduría y su divina majestad para hacernos más imitable y más proporcionado a nuestra flaqueza, el ejemplo de su vida, aplicándose singularmente a lo que toca a las costumbres. El primero que escribió el Evangelio fue San Mateo, y como le compuso particularmente para los judíos convertidos, a cuya instancia le había trabajado, lo hizo en su lengua hebrea, esto es, en una lengua mezclada de la siriaca y caldea, que era entonces la vulgar de los judíos que vivían en la Palestina. Luego que este evangelio llegó a manos de los judíos, se sacaron muchas copias y algunos apóstoles quisieron llevar consigo un ejemplar al separarse para partir cada uno a su misión. Desde entonces
Desde entonces mismo fue también traducido en griego para el uso de los fieles que estaban en las provincias, y no sabían otra lengua, siendo tan autorizada esta versión como el mismo original. Cuando se descubrió el cuerpo de San Bernabé en la isla de Chipre por los años 488, se halló sobre su pecho el Evangelio de San Mateo, que el mismo San Bernabé había copiado de su propia mano. Estaba escrito en madera de ciprés, que entonces era muy rara, y el emperador Zenón, que reinaba en aquel tiempo, quiso tenerle. Besóle con respeto y enriquecióle y guarnecióle de oro, mandándole guardar en sus archivos. Refiere Eusebio que cuando San Panteno fue a predicar a la India, encontró en ella el Evangelio de San Mateo escrito en caracteres hebreos que San Bartolomé había dejado a los indios, y añade San Jerónimo que San Panteno trajo este ejemplar a la ciudad de Alejandría. Créese que el original del Evangelio de San Mateo, escrito en hebreo, fue conservado por los cristianos en la nación judía, que estaban en Jerusalén y que llevaron consigo a Pelle, a donde retiraron antes que pusiese el sitio a aquella ciudad. La mayor parte de los judíos convertidos retuvieron muchas cosas del judaísmo y formaron la secta llamada los los nazareos, que con el tiempo degeneró en la de los ebionitas. Guardaron los nazareos el original del Evangelio de San Mateo, pero añadieron muchas historias apócrifas, por lo que se desestimó aquel texto original, y sólo se conservó la versión griega, que nunca sufrió alteración. No se sabe con certeza a qué país fue San Mateo a predicar la fe de Jesucristo después que salió de la Judea. Algunos son de opinión que fue a la Persia y que predicó especialmente a los partos y a los medos y a los de Carnania, pero la opinión más común es que evangelizó en la Etiopía, lo que no admite duda, según San Clemente Alejandrino, que floreció no muy distante de los tiempos apostólicos, es que hacía una vida muy penitente, manteníase de raíces, lechugas y legumbres, negándose para siempre el uso de toda carne y de todo pescado. Dícese que habiendo llegado nuestro santo a la ciudad de Nabadar, en Etiopía, fue recibido en ella con mucho gozo por aquel eunuco de la reina Candace, que había bautizado a San Felipe, y que encontrando en la misma ciudad a los famosos magos llamados Saroes y Arfaxat, los cuales tenían engañados con sus prestigios a aquellos pobres idólatras, causándoles enfermedades aparentes que curaban después con sus encantamientos, adquiriendo mucha reputación. Con estos milagros supuestos, San Mateo descubrió al pueblo los sortilegios de aquellos embusteros, y que éstos, para vengarse del santo, hicieron venir con una arte mágica dos espantosos dragones que llenaron de terror a toda la ciudad. Mas San Mateo, haciendo sobre ellos la señal de la cruz, los amansó como si fueran dos corderos, y los envió después a sus cavernas, con cuyo milagro se tranquilizaron los habitadores y formaron un alto concepto de la religión cristiana. Acabáronse de convertir con otro milagro más considerable. Habiendo muerto una de las hijas del rey, llamada Egipa, llamó luego el príncipe a los dos magos para que la resucitasen. Valiéronse de todos los secretos de su arte, pero muy inútilmente los demonios, a quienes invocaban sin cesar, no tenían poder para restituirla a la vida. Fue llamado San Mateo, y luego que invocó el nombre de Jesucristo comenzó a moverse el cadáver, y se puso en pie la infanta viva y sana. Esta vista de tan estupendo prodigio se convirtió, a vista de tan estupendo prodigio, se convirtió el rey con toda su familia real, y esta conversión se siguió la de toda la corte y la de casi todo el pueblo. Lo que más consoló al santo apóstol fue la resolución de la princesa Ifigenia, hija primogénita del rey, que consagró a Dios su virginidad de resueltas de un sermón que oyó San Mateo sobre la excelencia de las vírgenes. Imitaron el ejemplo de la princesa otras muchas doncellas, y muy en breve se vio una comunidad de esposas de Jesucristo en el corazón de la ciudad, que había sido hasta entonces el centro de la idolatría. Pero esta maravilla costó la vida a nuestro santo. Muerto el rey, se apoderó del reino de su hermano Hirtaco, quien, para asegurar la corona, creyó era preciso casarse con su sobrina Ifigenia, legítima heredera de ella,
Era la princesa una de las más hermosas damas de su tiempo, y como había hecho voto de no admitir jamás otro esposo que a Jesucristo, oyó con horror la proposición de su tío, irritóse más la pasión del usurpador con la resistencia de Ifigenia, y pareciéndole que ninguno podía más con la princesa que el santo apóstol, le mandó llamar y quiso que en su misma presencia persuadiese a la princesa a que consintiese en aquel matrimonio, pero el santo apóstol la confirmó en su primer propósito. Irritado y Írtaco se retiró a su cuarto, mandando que al punto quitasen la vida a nuestro santo. Los soldados a quienes dio orden le encontraron en el altar acabando de celebrar el divino sacrificio, y en el mismo altar fue consagrada a su Dios aquella preciosa víctima, coronado a hachazos su glorioso martirio. San Hipólito llama a San Mateo hostia y víctima de la virginidad y protector de las vírgenes. Había 23 años que San Mateo predicaba la fe de Jesucristo en Etiopía, donde había convertido un prodigioso número de idólatras y fundado muchas iglesias. En las constituciones que se atribuyen a San Clemente se lee que San Mateo fue el que introdujo entre los fieles el uso del agua bendita, pero es probable que lo mismo hicieron los demás apóstoles en los países donde predicaron. El cuerpo del santo apóstol se conservó largo tiempo en la ciudad de Nadavar, donde padeció martirio, hasta el año de 1080, que fue trasladado a Salerno, en el reino de Nápoles, de donde su santa cabeza fue llevada a Francia y se conserva con grande veneración en la catedral de Beauvais. También se adoran algunas reliquias suyas en la de Chartres. Martirologio romano. La fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, quien predicando en Etiopía padeció martirio. Su evangelio, escrito en hebreo, fue hallado por revelación suya, como también el cuerpo de San Bernabé, apóstol, en tiempo del emperador Zenón, en tierra de Sahar. San Jonás, profeta, que fue enterrado en Gez. En Roma, San Pánfilo, mártir, y en la vía Claudiana, a 20 millas de la ciudad, el martirio de San Alejandro, obispo, que habiendo superado en tiempo del emperador Antoninio las cadenas, los palos, el caballete, las lámparas ardientes, el desgarro de las uñas aceradas, las fieras y las llamas de un horno, entró por último en la vida feliz, perdiendo la cabeza de un tajo. Su cuerpo fue con el tiempo llevado a Roma por disposición del Papa San Dámaso, el 26 de noviembre, en cuyo día fijó la fiesta. En Fenicia, San Eusebio, mártir, que yendo espontáneamente a presentarse al prefecto declarándose cristiano, fue de su orden atormentado de muchos modos y luego decapitado. En Chipre, San Isacio, obispo y mártir. En el mismo lugar, San Melesio, obispo y confesor. En Etiopía, Santa Ifigenia, virgen, que fue bautizada y consagrada a Dios por el apóstol San Mateo y acabó con una santa muerte. En Apt de Provenza, San Cástor, obispo. En Clese, cerca de Mortaña. En Poitiers, San Francario, confesor. En Normandía, el tránsito de San Lo, obispo de Coutances. En Troyes, Santa Maura, virgen. En Claudiópolis, en Asia, el martirio de San Marcos, pastor. En Magnesia, San Caudrato, varón apostólico. En Cracovia de Polonia, el bienaventurado Padroto, obispo. En España, la bienaventurada Bernardina, de la Orden Tercera de San Francisco. La misa es en honra del santo y la oración la que sigue. Asistidnos, Señor, por los merecimientos de vuestro apóstol y evangelista San Mateo, para alcanzar por su intercesión las gracias que por nosotros no podemos conseguir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 1 de Ezequiel. La figura del semblante de los 4 animales
tenían cara de hombre y cara de león, tenían todos 4 por su parte derecha, y cara de buey, tenían todos 4 por su parte izquierda, sobre los mismos 4 semblantes de águila. Sus caras y sus alas se extendían hacia arriba, 2 alas de cada uno de ellos se juntaban, y 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno de ellos se movía según la dirección de su semblante, a donde les llevaba el ímpetu del espíritu, allí iban, y cuando andaban no se volvían atrás. Y la figura de los animales se presentaba a la vista como carbones ardientes de fuego, y como lámparas encendidas. Veíase discurrir por entre medias de los animales un resplandor de fuego y salir de éste rayos. Y los animales iban y venían a manera de rayos resplandecientes. Nota: Ezequiel fue hijo de Brusi, de la raza sacerdotal y natural de Sarena. Fue llevado cautivo a Babilonia con Jeconías, rey de Judá. Cuando salió de su país no era reconocido por profeta, ni Dios le comunicó el don de profecía hasta que entró en la Mesopotamia, enviado por Nabucodonosor. El principal fin de sus profecías fue consolar a sus hermanos y compañeros en el cautiverio. Reflexiones. Iban a donde los llevaba el ímpetu del espíritu, y no volvían atrás cuando caminaban. El que pone mano al arado y mira atrás, dice el Salvador, no es a propósito para el reino de los cielos. El mismo pararse en el camino de la virtud es volver atrás, y el que retrocede está más atrasado que cuando comenzó a caminar. Es como un cuerpo macizo y pesado, que a fuerza de brazos, con mucha fatiga y sudor, le suben a algún lugar eminente, pero rompiéndose las cuerdas y las maromas, o soltándose la polea, su misma gravedad le precipita con mayor violencia. Al principio no baja con grande espíritu, y son tardos los primeros movimientos, pero luego que éstos se multiplican es verdaderamente espantosa la velocidad, nada le detiene, deja muy atrás el término de donde partió, ni se para hasta llegar al precipicio. Esta es una terrible pero verdadera imagen de los que, comenzando a caminar bien, se cansan y se detienen en el camino de la virtud. No es larga la detención porque vuelvan atrás impetuosamente. Siempre es más peligrosa la recaída que la enfermedad. Hasta llegar al precipicio no sabe parar el ímpetu del desorden. Son pocos los que aciertan a ser verdaderamente devotos la segunda vez, en cansándose de vivir siempre al lado del mejor padre de todos, en amando la propia libertad, luego se deja el país, y nunca se desvía poco el que se descamina con toda deliberación. Cuando el corazón está desordenado, cansa y fastidia la vida arreglada, ciegan las pasiones al paso que la luz de la gracia se va debilitando, y presto se cansa de servir el que no gusta de su amo. Luego que se comienza a volver atrás, se enfada uno de sí mismo, y aún hace cuanto puede para olvidarse de lo que fue. De aquí nacen aquellas pueriles ligerezas, aun en personas de madura edad, aquel retoño de las pasiones que se siente haber domado y contenido largo tiempo, de aquí aquellas lastimosas zumbas de la virtud y de la religión, que irritan aún a los más disolutos, causando compasión a los que tienen una leve tintura de religión y de mediano juicio. En materia de costumbres, toda recaída lleva consigo cierto carácter de infamia. Rara vez sucede que el que es impío 2 veces lo sea siempre, no lo sea siempre. El Evangelio es del capítulo 9 de San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre que estaba sentado al mostrador, por nombre Mateo, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando sentado a la mesa en casa,
He aquí que habiendo venido muchos publicanos y pecadores, se pusieron a la mesa con Jesús y con sus discípulos, y viéndolo los fariseos decían a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? Pero Jesús, oyéndolo, dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero id y aprended lo que es: yo quiero más la misericordia que el sacrificio, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Meditación de la fidelidad a la gracia de la vocación. Punto primero. Considera lo poco que se conoce cuánto vale la gracia de la vocación cuando hay tantos hombres que son fieles a esta preciosa gracia. Sin embargo, de aquí depende en cierta manera toda la economía de nuestra salvación. Todos los estados, todas las condiciones son muy a propósito para conseguirla. A ninguno llama Dios para condición o para estado particular que no le proporcione los auxilios y medios necesarios en aquel estado para llegar al término de su eterna felicidad. Habiendo distribuido Dios todos los estados y condiciones del mundo desde la eternidad, destinó a cada uno de los mortales para que ocupase en ellos su lugar. Nada sucede en el mundo por casualidad. Todo se dispone en él según el orden de su infinita sabiduría y de su divina providencia. Es pues la gracia de la vocación aquel destino o aquella elección que hace Dios de cada uno de nosotros, para cada estado, y aquella serie de gracias y de auxilios que nos prepara en él. Con este mismo fin nos distribuye los talentos proporcionados siempre para conseguirle. Conoce muy bien nuestro fondo, nuestro temperamento, nuestro natural, nuestras pasiones y los peligros del estado a que nos destina. Es evidente que un hombre que vive en el mundo necesita de otros auxilios naturales y sobrenaturales que el que vive en una religión, y aun en estas, según su variedad, son necesarios también diversos auxilios, gracias y talentos. Por la misma razón, las distintas condiciones que hay dentro del mismo mundo piden distintos medios y auxilios. Todo lo tiene arreglado la divina providencia, pues cuánto importará conservar esta gracia de la vocación, y con qué fidelidad se debe corresponder a esta gracia. Si se llega a faltar a ella, si se abraza un estado a que no nos llama Dios, si se tiene la desgracia de vivir con disgusto en este estado, si se cae en la tentación de abandonarle, ¿qué cadena de desdichas no acompaña al desconcierto de este orden que tenía como enlazado la divina providencia? Punto segundo. Considera las funestas consecuencias de este desconcierto, habiendo nacido con el natural, con los talentos, con las inclinaciones proporcionadas al estado a que Dios te tenía destinado, lograrás la misma facilidad, los mismos medios en esta otra condición a que no te llamaba la divina providencia. ¿Qué derecho tendrás para esperar de la bondad del Señor esas gracias en un estado que escogiste por tu propia elección? Un miembro dislocado no es maravilla que cause vivos dolores, no estando en su lugar. La obra que no está en el sitio que le corresponde precisamente ha de parecer inútil. Ninguna cosa solicita con mayor empeño el tentador que alucinar en la elección de estado, sabiendo muy bien que es casi segura la reprobación cuando se desacierta en la vocación. En todo hay malos pasos, en todo lazos, en todo escollos, en todo precipicios. ¿Quién caminará con seguridad faltándole la luz y los auxilios que Dios no está obligado a concederle? No te hubieran faltado estos si estuvieras en aquel estado a que te destinaba el mismo Dios, pero voluntariamente quisiste ir a un país extranjero, pues no hay que extrañar que te suceda lo que al hijo pródigo. No obstante, éste tuvo la fortuna de volverse a la casa de su padre, mas hay muchos que vuelvan a entrar en el estado que una vez cobardemente abandonaron, y hay muchos que, permaneciendo en el descaminado que escogieron, resistan a las terribles tentaciones que son tan frecuentes en él. Si el clima, el aire y el país en que naciste es contrario a tu salud, ¿lo pasarás bien en él? ¿Gozarás en él de una salud muy robusta? Aquellas personas que sin legítima vocación se empeñan en algún estado, aquellas que abandonan el estado a que Dios les había llamado, las que, por decirlo así, se salen de sus aires naturales, ¿qué esperanza pueden tener de lograr un fin dichoso? No hay razón sólida que pueda disculpar delante de Dios esta especie de apostasía espiritual. La falta de salud, de la devoción, la del ingenio, la de los talentos, todas son razones frívolas,
Pues que se abraza el estado religioso para lucir en él, para granjearse estimación y para ocupar los primeros puestos, una salud débil y quebrantada amenaza ruina, promete corta vida. Enhorabuena, pero ¿qué mayor razón para vivir en un estado en que la hora de la muerte todos quisieran morir? Mi Dios, y qué cruel dolor, qué amargo arrepentimiento se siente en aquella hora cuando no se fue fiel a la gracia de la vocación, cuando voluntariamente se descaminó el alma, mas, y qué desesperación es no conocer este descamino, sino cuando ya no hay tiempo de remediarlo. Libradme, Señor, de esta desgracia, no permitáis que me desvíe jamás del camino que me mostrasteis, y haced que viva y muera santamente en aquel estado a que me quisisteis llamar. Jaculatorias. Bienaventurados aquellos que temen al Señor y andan por los caminos en que Él mismo los puso. Mostradme, Señor, el camino que debo seguir para llegar a vos. Propósitos. 1. Bien se puede decir que la predestinación tiene grande conexión con el estado a que nos llama Dios, aquella serie de gracias, aquella admirable economía de la divina providencia en orden a nuestra eterna bienaventuranza, hace una admirable consonancia con nuestra vocación. Debemos, pues, abrazar aquel estado de vida a que Dios nos ha destinado. Seguir otro rumbo es arrojarse a evidente peligro de perderse. Hace de elegir estado, pero qué reflexiones, cuánta consideración, cuántas oraciones son menester para no errar en la elección. Es cierto que se suelen tomar todas estas precauciones cuando se trata de abrazar el estado religioso, sin embargo, de ser el más santo y el que facilita más la salvación, pero se toman las mismas cuando se habla de engolfarse en el mundo, y con todo eso, todos convienen en que el mundo es un mar famoso por los naufragios, donde todo es peligro, todo escollos. Determina un joven retirarse a la seguridad de un claustro religioso. Buen Dios, cuántos estorbos tiene que vencer de sus padres, de sus amigos y aun de las personas indiferentes. Todos se interesan, todos se empeñan en disuadírselo. ¿Cuánto tiempo quieren que tome para pensarlo bien? ¿Con qué elocuencia le pintan las dificultades, el rigor, las obligaciones de un estado tan santo? Pero se hace lo mismo cuando se trata de contraer algún empeño con el mundo. Entonces ninguno se para a preguntar si él ha pensado bien. Se desazonarían los parientes y los amigos solo con saber que se quería tomar tiempo para deliberar un partido tan peligroso. Comprende ahora la irregularidad y la injusticia de esta conducta. Si has de tomar estado, piénsalo antes con mucha seriedad, sobre todo si te sientes inclinado a quedarte en el mundo, aunque sea en el estado eclesiástico, en que no son menores los peligros para muchos. 2. Pero ya te hallas en un estado fijo y determinado, pues de haberlo pensado bien, de haberlo consultado con el Señor y de haber tomado todos los consejos y precauciones necesarias, pues no pienses más que en santificarte en Él y en cumplir con todas tus obligaciones como verdadero cristiano. Ten por tentaciones todas las dudas que te sugiere el demonio. Persuádete que te hallas en el estado en que Dios quiere que estés. Desprecia todas las dudas, todas las inquietudes, que por lo común son artificios del enemigo, de tu salvación para estorbarte el cumplimiento de tus obligaciones, turbándote la tranquilidad, sobre todo si te hallas ligado al estado con algunos votos. Estudia cada día todas tus obligaciones y cúmplelas exactamente. Después de estar ligado a un género de vida, ya no es tiempo de examinar si Dios te llama a ella. Estas reflexiones siempre se han de hacer antes de la elección de estado. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!